Dios, Padre Celestial, Our Lord, Heavenly Father, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. thank you for the opportunity to give your word. Te pido que tu Santo Espíritu tome control de mi mente, We ask you that the Holy Spirit will take control of my de mind, mis labios, my lips, y toda palabra que salga de mi boca and every word that comes out of my mouth provenga de ti. will come from you. En el nombre de Dios Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Quiero pedirles disculpas porque tengo mi computadora aquí al frente, pero esta mañana fui a imprimir el sermón y se me acabó la tinta primeramente. I would like to ask for forgive me because I have my computer in front of me. I went this morning to print it and I didn't have any more ink. Le cambié el cartridge, ¿verdad? El cartucho de tinta y se me frizó la computadora y no la podía abrir como regularmente se prende. Tuve que abrirla lo que llaman en safe mode. So I would try to turn it on and it froze on me, so I couldn't turn it on again. So I went to a safe mode. Así que tuve que traer mi sermón en safe mode en mi laptop para predicarlo conmigo. So my sermon today is in the safe mode and it's in the laptop. Y antes de entrar en lo que quiero hablar con ustedes, quiero también agradecerles a ustedes todo el cariño y el amor que nos han demostrado a mi familia y a mí durante estos pasados 2 años. Before I start the sermon, I would like to give you thanks for all the love and the love that you have given me and my family during these 2 years. Y yo les aseguro que lo poco que yo he podido hacer aquí no se compara con lo mucho que yo he recibido y mi familia ha recibido de ustedes. I want to assure you that the few things that I've been able to do here has no comparison with the many things that I have received from you. Porque cuando nosotros llegamos aquí, por lo menos Marta acababa de perder su mamá. When we arrived here, Martha just finished losing her mother. Y yo creo que yo estaba en uno de los puntos más bajos de mi vida también. And I think that was one of the lowest points in our lives. Y por eso es que cuando yo me paro aquí al frente cada domingo, yo le doy gracias al Señor por su gracia y su misericordia. And that's because every Sunday that I come in the front and I give thanks to the Lord for His grace. Porque si hay alguien que no es digno de estar aquí al frente, soy yo. Because if there's one that is not dignified to be here or deserving to be here, it will be me. Por eso me gusta mucho esa alabanza que solamente la hemos cantado aquí una vez, que habla de que es por su gracia y por su amor que podemos ser llamados instrumentos de su amor. There's a beautiful song that we have played here once, and is for His talks about because of His grace and His love that we can be His instruments of His love. Y no importa la apariencia que nosotros presentemos aquí al frente, And it doesn't matter how we look here in the front. podemos acercarnos al Señor en completa honestidad y libertad, porque Él sabe quién verdaderamente somos. We can come to the Lord completely and honestly, openly, because He is the only one who really knows us. Amén. Amén. El pasaje que nosotros leímos en el día de hoy The passage that we just read this morning es un acontecimiento maravilloso. is one of those wonderful things that happen. Es lo que se conoce como el día de Pentecostés. It's what we call the day of Pentecostal. Pero el día de Pentecostés no es algo nuevo. But the day of the Pentecostal is not something new. Los judíos lo llamaban porque tenían una celebración. The Jews used to call it that way because there was a celebration. Celebraban la cosecha y la provisión de Dios. And they were celebrating all the things that God has given them, the crops and all the things. Y Pentecostés significa 50º día. Pentecostal means the 5th day. Porque la fiesta se llevaba a cabo 50 días después de la Pascua. The 50th day because it was the 50 days after Passover. Y era cuando se recogían las primeras cosechas de la siembra del maíz, etc.
And it was the first crops that they would be able to collect. Y eran recolectados y la gente agradecía a Dios por haberle provisto para sus necesidades. And it's in this recollecting all these crops is where the people came together and gave praise to the Lord for all the things. Sin embargo, después, eso era en los tiempos del Antiguo Testamento, muchísimos años después, llega este otro día de Pentecostés. So this happened a long time in the Old Testament, but then we have this new Pentecostal. Y históricamente este primer día de Pentecostés tuvo lugar en Jerusalén. And history tells us that this first day of Pentecostal happened in Jerusalem. Dice la Biblia que en el capítulo anterior que acabamos de leer, que se habían reunido alrededor de 120 de los creyentes. In the chapter before the one we just read, it said that there's a gather about 120 believers. Entre ellos estaban los discípulos. Among there were the disciples. Dice que había mujeres piadosas. It said that there were kind women. Y estaba también la madre de Jesús. And there was also Jesus' mother there. Y algunas de las cosas que ellos habían hecho en ese tiempo, Jesús se las había presentado. Me acuerdo que la última vez que les prediqué hablamos de cuando Jesús entró y que ellos tenían miedo. And this, some of the things that Jesus had presented to them, as we talked before, is when Jesus appeared to them, they were scared. También durante ese tiempo escogieron el sustituto de Judas entre los discípulos. During those times, they also replaced Judah and among the disciples. Jesús había ascendido a los cielos y le había hecho una promesa. Jesus had resurrected and he has gone to the heavens and he has given us a promise. De que él se iba, pero les iba a enviar un consolador. That he will leave, but he was going to send Y aquí estaban entonces estas 120 personas esperando y orando a que se cumpliera esta promesa que Jesús le había hecho. So there's this 120 people that were gathered waiting and praying for this promise that Jesus had given. Ahora, dice, según los estudiosos, 10 días después de la asunción de Jesús, como a las 9 de la mañana, comenzó a suceder algo extraño. So it says that after the assumption resurrection of God, Jesus going up, there was something happening. Dice que había un sonido parecido al del viento. It says that there was a kind of a strange noise, like a thunder, like air. Pero era un sonido fuerte, era como un rugido. And it was very strong noise. It was more like a grunt. Y yo me imagino que era algo parecido a como un tornado aquí en Minnesota. And the only thing I could think of is something like a tornado. Algo así fuerte y repentino. Something that is that strong and so sudden. Y que cuando llega, ¿verdad?, hace un ruido que te atemoriza. And when you hear those noises, it's something that you become fearful. Sin embargo, en ese momento donde estaban los discípulos no estaba soplando un viento fuerte. But then in those moments when the disciples were gathered, there was not this happening. Era el Espíritu Santo de Dios descendiendo o bajando del cielo para estar en cada uno y con cada uno de los creyentes. La promesa dada por Jesús se había cumplido. Jesús había ascendido y el Espíritu Santo había descendido. It was the presence of the Holy Spirit. The promise that Jesus has given, it was that the presence was that of the Holy Spirit. So his promise has become reality. Y dice la palabra que aparecieron unas misteriosas lenguas de fuego sobre ellos. And the word tells us that there were some lengths of fire that came upon them. Y que todos fueron llenos con el Espíritu Santo e inmediatamente fueron capaces de hablar en muchos idiomas extranjeros. And it said that the Holy Spirit came and they were able to speak in different tongues. Ahora, un punto importante es que cuando estamos hablando de idiomas extranjeros, estamos hablando de lenguajes humanos. And the important thing here is when we talk about strange tongues, we're talking about
languages that we speak. En este caso en específico no se refería a lenguajes angelicales, In this specific case, they were not talking about a holy language, pero eran idiomas que ellos nunca antes habían aprendido o estudiado. but these were languages that they have never studied or learned. Por ejemplo, imagínense que usted, en el mismo día que usted puso un pie en los Estados Unidos, ahí inmediatamente usted comenzó a hablar inglés y entendía todo lo que se hablaba a su alrededor. Imagine when the day that you came to the United States and you put your foot, the first step into the United States, you immediately spoke English and understood English. Eso era lo que pasaba en ese momento. That's what exactly was happening at that time. Nunca habían estudiado otros idiomas, They never had studied those languages, mas sin embargo podían comunicarse en el idioma de otras personas. but yet they were able to communicate in other people's languages. Y fue el mismo Espíritu Santo quien los capacitó para que ellos pudieran hacer eso. And it was the same Holy Spirit who was able to be given the capability to do that. Ahora, cuando yo estaba preparándome para el sermón, vino una idea a mi mente. Now, when I was preparing for this sermon, this was an idea. Vino a mi mente la Torre de Babel. It came to my mind the Babel Tower, Y yo hice algunas anotaciones, and I was taking some notes. cosas similares entre la Torre de Babel y el día de Pentecostés, Things that were similar between the y algunas Babel Tower diferencias también. and also some differences. Y pues, en ese momento yo dije, wow, qué idea más original. And at that moment I thought, oh, this is a very original idea. Pero cuando entonces me puse a investigar para hacer el sermón, And then when I was researching to do the me di sermon, cuenta de que ha habido un montón de personas que han predicado sobre estos dos pasajes. I realized there were a lot of people that had already preached about Y me these di cuenta de que no passages. hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? And then it just shows that there's nothing new New under the sun. under the sun. Mas sin embargo fue la palabra y fue la idea que Dios puso en mi mente y en mi corazón. But yet this idea came from the Lord and that put it in my mind and in my heart. Así que voy a brevemente hablar un poco acerca de eso. So today I'm going to speak to you a little bit about it. Ustedes han escuchado la historia de la Torre de Babel. Have you heard the story of the Babel Tower? En ese tiempo se hablaba un solo idioma At that time there were only one language. y obviamente las personas se podían comunicar fácilmente y se entendían. So it was obvious that people were able to communicate pretty easy. They Y se would pusieron understand. de acuerdo para edificar una torre que llegara al cielo. And they were in agreement that they wanted to build a tower that would reach all the way to the sky. A simple vista, esto es una idea muy noble. Looking at it in a simple way, it is a very noble idea. Vamos a trabajar para llegar más cerca de Dios. We will work together so we can build something to be closer to God. Estamos todos unidos. We are all together. Tenemos un mismo propósito. We have only one purpose. La palabra dice, construyamos una ciudad con una